Bueno, niños, buenos días. Un nuevo día para trabajar con ustedes. Espero que se encuentren bien, estén felices, más que nada estén llenos de salud. Se nos acerca el día que vamos a regresar a clases y poder reforzar todo esto que hemos visto a través de estos videos, hacerlo ya en forma presencial y auscultar todas las inquietudes que tengan, reforzar nuestros conocimientos y salir, como ustedes saben decir, pepa, ¿no es cierto? Ya, bien, entonces, yo les agradezco a los niños que me vienen cumpliendo todas las actividades, también, yo les voy registrando todos los días. Bueno, queremos continuar, ya, recordemos lo que ayer vimos en la clase de lengua y literatura, ya, y ahí vimos el tema que aprendo a narrar. ¿Qué es narrar? Yo les había puesto el ejemplo del señor, por ejemplo, que narra un partido de fútbol, ¿no es cierto? Nosotros podemos escuchar si nos imaginamos cómo están jugando, cuando no podemos ver. O cuando estamos viendo la televisión y escuchamos la narración, vamos viendo de quién se trata y qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Qué es lo que dice el árbitro, cuándo sale la pelota, lo ataca, cuándo regresa, etcétera, ¿no es cierto? Cuándo hace pase, a quién hace pase, quién hace foul, quién no hace foul, ¿no es cierto? Entonces, esa es la narración, ¿ya? Y en esa narración nosotros también vimos un texto narrado, es decir, contado, de el diario personal. ¿Qué es un diario personal? Cuando nosotros tenemos una especie de librito y vamos escribiendo la fecha, la hora y las actividades que realizamos durante el día. Y tuvimos un ejemplo de un niño que le contaba al diario sobre una cosa maravillosa, ¿sí? Que contaría una cosa maravillosa. Recuerden ustedes, y se puso a contar que él se encontró con un perrito en la calle, ¿no es cierto? Le llevó, la mamá se puso molesta, ¿por qué? Porque destruyó el sillón. Después con el papá llegaron a un acuerdo y él contaba entonces toda esta historia. A lo mejor a ustedes también les puede pasar lo mismo, ¿cierto? Y realizamos un trabajito más o menos relacionado con esa narración, ¿ya? Luego vimos algunas actividades, ya tomando en consideración esos ejemplos de la narración, escribimos una escena cuidando la relación temporal de los hechos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo me pongo a narrar un cuento, tengo que ir en forma cómo sucedió, ¿no es cierto? Yo no puedo contar, por ejemplo, en el cuento de Caperucita, que el lobo se comió a la abuelita y después que la mamá le mandó a dejar los dulces a Caperucita. No, no, no. Tiene que haber una secuencia, ¿sí? ¿Sí? Una relación de tiempo con cada uno de los hechos. Eso es lo que me pidió el texto, ¿sí? Ya vimos, decía que enriquezco mi escrito con mayores elementos, o sea, por eso siempre se escribe una parte, luego se lee, se revisa y se va colocando más y más elementos que puedan aportar a que la narración sea comprensiva por el quien lo lee, ¿sí? Ya. ¿Y quién comprende lo que yo leo o lo que yo escribo en mi diario personal? Es necesario que las ideas estén redactadas según las leyes de la gramática y de la ortografía. Continúo con mi reflexión sobre la lengua. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las leyes de la gramática? A ver, vamos a acordarnos. Lo que venimos repitiendo siempre, que al inicio de un escrito se escribe con mayúscula, que el nombre de las personas, de los países, de las ciudades, se escriben con mayúscula. Hay que después de cada oración va un punto y se inicia también con mayúscula. Luego de cada idea se pone una coma, un punto y coma, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿para qué? Para que exista una buena comprensión de parte del quien lee, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a continuar con otra actividad que tenemos ahora dentro de la narración y esta actividad habla de un elemento de la lengua, de la gramática, que se llama el diptongo. ¿Han oído ustedes del diptongo?
Para ello vamos primero a ver un ejemplo. Sí, vamos a ver un ejemplo. Dice, leo y encierro en un círculo las palabras que tienen resaltadas las vocales. Luego les separo en sílabas y les clasifico en dos partes. A, tengan dos vocales cerradas juntos en una misma sílaba. Y la otra, tengan dos vocales, una cerrada y otra abierta en una misma sílaba. Entonces voy a recordar, voy a regresar el cassette y digo cuáles son las vocales abiertas. Recuerden ustedes que las abiertas son cuando yo abro bastante la boca. Por ejemplo, ¿cierto? Abrí bastante la boca. Abrí la boca bastante. También abrí bastante. Pero si quiero decir podré abrir la boca bastante. No puedo, porque se distorsiona el sonido. Entonces tengo que cerrar para decir y. Lo mismo cuando digo no puedo decir con la boca bien abierta. ¿Sí? Porque se distorsiona el sonido. Tengo que decir con la boquita cerrada ¿cierto? Entonces hay tres vocales abiertas. La A, la E y la O. Y hay dos vocales cerradas que son la I y la U. Entonces, nos pide una actividad en esta narración de Rex. ¿Quién era Rex? Era un perrito, dice, ¿no es cierto? Rex era un perrito. Entonces, en esta narración nos pide que nosotros encerremos con el lápiz en una bombita, ¿sí? En donde se encuentran las dos vocales en una sílaba, ¿sí? ¿Ya? Dice entonces, en la lectura, a Rex nunca nadie lo bañó. Vamos a ver la palabra, nadie. Voy a ponerle con rojo. ¿Sí? Nadie lo bañó. Era un perro lleno de piojos. Vamos a ver, voy a escribir esta palabra. Ya, era un perro lleno de piojos y tierra. ¿Ya? Parecía harapiento. Ya, y continúo, ¿no es cierto? Dice, a Rex nunca nadie lo bañó, era un perro lleno de piojos y tierra, parecía harapiento. Cuando le bañé, aulló tan fuerte que me dio miedo, tanto tiempo sin bañarse, que odiaba el agua, pero más inquietud le causaba el peine de hueso por ser demasiado fino. De tanto pleito no me arrepiento. Ahora Rex es un perro guapo, su piel es suave y siempre huele a limpio. No le gusta estar enjaulado, sino pasear por la ciudad y por el pueblo, sin rienda, cuerda ni bozal. Baila cuando toco el piano y hace ruido cuando no le acaricio. Siento que le quiero más que a nadie en el mundo, por eso le cuido con todo mi amor. Muy bien. ¿Qué actividad me pide una vez que he leído de quién habla? Habla del perrito, ¿no es cierto? Que cómo le encontró al perrito. Está narrando, está contando. Y dice que el perrito era demasiado sucio. Tenía piojos, tenía tierra, no le gustaba bañarse. Lloraba, aullaba. Entonces yo voy a sacar en la hojita de papel o en mi cuaderno estas palabras que tienen en una misma sílaba. Por ejemplo, esta es una sílaba, la primera, na, y la segunda, die. Porque yo no puedo decir nadie, ¿no es cierto? Sino nadie. El rato que leo dice, a Rex
nunca nadie lo bañó. No digo nadie, por eso está en una sílaba. Y dentro de esta sílaba hay dos vocales. ¿Qué vocales son? La I y la E. La I es una vocal que, la I, es una vocal cerrada. Y la E es una vocal abierta. ¿Cierto? Porque abro bastante la boca, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, entonces, dice lo siguiente, que yo clasifique en una lista de tipo A cuando tengan dos vocales cerradas y de tipo B cuando tengan dos vocales, una cerrada y otra abierta. En este caso, nadie, ¿qué tipo es? Es de tipo B. Tengo que poner en donde corresponde la tipo B, ¿no es cierto? Es de tipo B. Ahora, veo la otra palabra, sigo leyendo y voy y encuentro la palabra piojos. Aquí, pio, la una sílaba, y jos, la otra sílaba, ¿cierto? Y veo que la I y la O está igual. La I es cerrada y la O es abierta. Entonces también se encuentra ¿en dónde? En la clasificación de tipo B. Dice tierra, la I y la E ya vimos. Sí, arrepiento, la I y la E ya vimos, ¿cierto? Encerramos. ¿Qué son? Es una vocal cerrada con una abierta, ¿ya? Muy bien. Una vez que clasifique de esta lectura en el cuadrito, viendo de esta manera, encerrando de esta manera, copiando en el cuaderno y poniendo de doble con otro color, con color rojo, las vocales en la misma sílaba, yo voy a darme cuenta, ¿sí? Y voy a ver entonces qué es el diptongo, lo que voy a aprender en esta clase. ¿Qué es el diptongo? ¿Ya? Dice que cuando dos vocales se juntan, oirán, aquí se juntan dos vocales en una misma sílaba, ¿sí? Y se pronuncian en una misma sílaba, se considera que hay diptongo. Entonces, mire, la unión de las dos vocales en esta misma sílaba, cuando yo pronuncio igual, porque yo no puedo pronunciar diferente. Por ejemplo aquí, nadie, ¿no es cierto? Igual, nadie, piojo, tierra, harapiento. Yo no digo harapiento, ¿no es cierto? Tampoco digo la tierra, ni digo el piojo, no, digo una sola, ¿cierto? Entonces, cuando se pronuncia en una misma sílaba dos vocales, se dice que hay diptongo. Entonces ese es el diptongo. ¿Qué es el diptongo? La unión de dos vocales en una misma sílaba. Repito, ¿qué es el diptongo? La unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Qué es el diptongo? La unión de dos vocales en una misma sílaba. Entonces, el momento que me narran el cuento de Rex, yo voy a encontrar muchas palabras que tienen la unión de dos vocales en la misma sílaba. El momento que leo. Esas palabritas que tienen dos vocales, yo les voy a sacar y a clasificar en dos columnas, la columna A y la columna B. En la columna A voy a ver yo cuáles, si es que están dos cerradas, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de dos cerradas, vamos a ver. Tiene que ser la I y la U, ¿no es cierto? ¿Ya? O la U y la I. Vamos a ver si... Ya, aquí está. Por ejemplo, la palabra ruido.
ruido. Ya, aquí está la U y la I. La U y la I son vocales ¿qué? Cerradas. Y se encuentran dentro ¿de qué? ¿Se encuentran dentro de qué? De una misma sílaba. Y si se encuentran dentro de una misma sílaba y se pronuncian dentro de una misma, se dice entonces que aquí hay un diptongo. Y estas serán de tipo A. ¿Por qué? Porque están dos vocales cerradas. ¿No es cierto? Entonces estas serán de tipo A porque están dos vocales cerradas. En cambio acá está una cerrada y una abierta, es de tipo B. Entonces, ¿qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿sí? Y se pronuncian igual. Pio, nadie, tierra, harapiento, yayo, guapo, piel, suave, siempre, huele, limpio, etc. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver y a repetir. Cuando dos vocales se juntan, se pronuncian en una misma sílaba, se considera que hay diptongo. Por favor, no se olviden, diptongo. En esta narración de Reg vamos a encontrar muchas palabras que tienen diptongo y vamos a clasificar. Las que tienen una abierta y una cerrada son de tipo B y las que tienen dos cerradas son de tipo A. Muy bien. Completo la oración porque voy haciendo estas actividades. El grupo de vocales que forman un diptongo pueden ser cerradas y abiertas o pueden ser dos cerradas, ¿no es cierto? Reescribo la definición de diptongo relacionando las actividades 8 y 9. Entonces, diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿sí? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Entendido? En la misma sílaba. Si yo pronuncio en la misma sílaba, eso se llama diptongo. Pero, por ejemplo, cuando yo escribo la palabra pa, aquí también hay, ¿ya? Aquí hay una palabra, pasear. Escuchen bien el rato que yo pronuncio. Pa, la primera sílaba. Y la segunda sílaba, pasear. ¿No es cierto? Pasear. ¿Por qué ahí no habrá diptongo? ¿Por qué? Pasear. ¿Por qué no habrá diptongo? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no habrá diptongo en la sílaba sear? ¿Ya? Les dejo con la inquietud. Vamos a ver. ¿Por qué no habrá diptongo? Si también hay dos vocales. Pasear. ¿Por qué no habrá? Pasear. Yo digo sear. Dos sílabas. Pasear. Y aquí hay dos vocales. Hay dos vocales que, en este caso, hay dos vocales abiertas. ¿Sí ven? Está la E y está la A. A. Hay dos vocales abiertas. No hay vocales, la una cerrada y la otra abierta. O no hay dos vocales cerradas. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Pongan atención en estas cositas que son muy importantes. Si aquí están dos abiertas, entonces a lo mejor no hay diptongo, ¿ya? Y recuerdo entonces, ¿qué es un diptongo? Subrayo la definición correcta. Dice que diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿sí? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba y pronuncio esas dos vocales, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, entonces, vamos a realizar unas actividades. Me dice que separen sílabas
Recuerden que el momento de separar en sílabas, pronuncio la palabra. Por ejemplo, poema. Poema. ¿Cómo es? Poema. ¿Sí? Maestro. Peatón. Ahí no dice peatón, no dice maestro, no dice poema. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta estas palabras. Boa. No dice boa, ¿cierto? Entonces, en el recuadro, ¿qué tipo de vocales van juntas? En el recuadro A, unión, ahí está una sola. Ciudad, está una sola. Automóvil, está una sola. Periódico, está una sola, ¿sí? Entonces vamos a ver, verán. En estos ejemplos, en las unas hay diptongo y en las otras no hay diptongo. ¿Por qué será? Recuerden ustedes, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, poema son dos vocales abiertas. Maestro son dos vocales abiertas. Peatón son dos vocales abiertas. Y boa son dos vocales abiertas. En cambio, en las anteriores, unión, hay una vocal cerrada y una abierta y se pronuncia en la misma sílaba. Entonces, solo en una fila hay lo que llamamos nosotros el hiato ahora, ¿sí? Entonces, miren, estábamos viendo el diptongo, ¿cierto? El diptongo. Y ahora, como nos vamos a quedar en la palabra pasear, entonces vamos a ver únicamente, ahí no hay diptongo, ¿sí? No hay diptongo. Cuando se unen dos vocales, en este caso, abiertas, no hay diptongo. Ahí existe hiato. Pero eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Hoy vamos a quedarnos únicamente hasta el diptongo. Nada más, ¿sí? Muy bien. Yo espero, niños, que ustedes hagan estos ejercicios en la casa que yo les mando, bien hechito, y podamos entender lo que es el diptongo. ¿Entendido? Muchas gracias.